Vamos a ver si logramos arrancar con el directo finalmente de síndrome ovario poliquístico y endometriosis con el doctor Joan Matas. A ver, familia, a ver si nos vamos uniendo nuevamente. Hemos tenido problemas para comenzar el directo, primera vez que nos pasa. Vamos a ver si el doctor Matas nos pide la solicitud. Esta vez pudiese funcionar mejor. Hemos salido y entrado como hacen los informáticos muchas veces. Así que aprendiendo de ellos. Vamos a ver si se... Lo bueno se hace esperar, dicen por aquí. Así es, así es, así es. Esto es una estrategia del doctor Matas para lograr convulsionarle a los asistentes. Debe ser, sin lugar a dudas. Ahora, a ver solicitud, transmitir en directo. Y si la cosa va mejor ahora. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí estamos, ahora sí. ¿Sí? ¿Y me oyes? Perfecto. Bueno, no vamos a tocar ya nada más. Está genial. ¿Pudiste conectarte con el iPad? Al final estoy conectado con el iPad, sí. Perfecto, genial. Sí, Mejor, más cómodo entonces. sí, mucho Bueno, más. pues bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo. Le explicaba a las chicas que se nos van uniendo, literalmente chicas, porque esto es una cosa maravillosa que tienen los ginecólogos, atraen chicas. Esto es favorable siempre, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Es nuestra vocación, efectivamente. Oye, y entonces yo le hacía un preámbulo de que vamos a tocar este tema del síndrome ovario poliquístico y la endometriosis como una de nombrabas tú en tu Astra como un infradiagnóstico. Me parece Sí, tremendamente inteligente y acertado ese concepto, dado que yo le explicaba a las asistentes hasta la fecha que nosotros muchas veces recibimos en clínica pacientes con trastornos dislipidémicos importantes y con sintomatología de exceso de andrógenos, vamos a llamarla así, más que de exceso tal vez de androgenización o de una capacidad que tienen estos andrógenos de generar ciertos signos y síntomas, ¿no? El hirsutismo, ese vellito facial que muchas veces incrementa, esa tendencia a tener dificultad para perder peso y facilidad para aumentar de peso, de ese cuello corto, ese abdomen prominente. Sí, hay cambios desde el punto de vista antropométricos que muchas veces se ven reiterativamente estos pacientes, sobre todo con síndrome ovario poliquístico. Ahora, ¿por qué se infradiagnostica el síndrome ovario poliquístico? Vamos a empezar, si quieres, por ahí. ¿Por qué se infradiagnostica tanto en el ámbito de la ginecología? Realmente, incluso yo te diría, perdóname que haga un acápite paralelo, tengo la sensación de que por un lado se infradiagnostica y por otro lado se supradiagnostica. Muchas veces hay muchas pacientes que le han dicho, tienes síndrome ovario poliquístico, realmente tienen algún quiste ovárico en algún momento, pero no tienen un síndrome ovario poliquístico. Bueno, tu experiencia, sin lugar a dudas, me gustaría que me contaras con respecto a esto, porque nosotros clínicamente nos vuelven locos. ¿Cómo es posible? Parece que estamos hablando de idiomas diferentes. Seguro que te pasará algo con respecto a sí. esto. Cuéntame qué. No, no, tienes toda la razón, Jorge, porque muchas veces vienen mujeres y dicen, yo tengo ovarios poliquísticos, y pues esto no es así, ¿no? Y efectivamente al revés, mujeres con 30 años que se han hecho ya un montón de revisiones ginecológicas y que ves que tienen el síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Y solo tú lo comunicas y digo, es la primera vez que me lo dicen, ¿no? Ah, entonces, esto lo vemos frecuentemente. Yo creo que para lanzar una baza a favor de este infradiagnóstico y superdiagnóstico es que la manifestación es muy variada. No hay nunca dos ovarios poliquísticos iguales. Son muy distintos entre sí y cada mujer tiene su propio ovario poliquístico dentro de esta entidad, ¿no? Entonces, varía mucho. Hay algunas que tienen las reglas súper puntuales, muy bien, otras tienen mucha manifestación de andrógenos, otras tienen muy poco, y entonces ocurre esta variación tan tremenda, ¿no? Y efectivamente no es fácil de diagnosticar. Podemos apoyarnos en diversas cosas, el cuadro clínico muchas veces es claro, sobre todo estas menstruaciones irregulares, estos ciclos largos, estos ciclos que de 35, 40 días, cada 2 meses, 3 ciclos al año, uno al año, ninguno al año, esto es muy claro. A veces algunas solo ver entrar y ves este fenotipo, esta forma de esta chica seguro que ya tiene el ovario poliquístico y efectivamente es así. Y también como confirmamos a veces la analítica, que también nos ayuda muchas veces a aportar, ¿no? Los análisis, esta cociente LH, FSH, típico, pero no siempre. Cuando hacemos los análisis nos ayudan a apoyar el diagnóstico, ¿no? En este incremento de la LH
respecto a la FSH, que es la folículo estimulante. No sé exactamente qué público tenemos ahora, pues la LH es la hormona luteotrópica, es la hormona que hace un pico para desencadenar la ovulación, y la FSH es la hormona folículo estimulante, que es la que hace que el folículo vaya aumentando de tamaño, ¿no? Típicamente la FSH es superior a la LH, pero en ovarios poliquísticos es justo al revés. La LH Claro, triplica a la FSH por este motivo, sí. ¿no? Esto es importante que lo entiendan los asistentes, porque en gran medida algo que acontece en el ovario poliquístico es esa dificultad para liberar el óvulo maduro, ¿no? Que viene fomentado por el estímulo previo de la LH. Y que se dificulta notoriamente, y tal vez ese es el mecanismo por el cual la LH está habitualmente más alta, ¿no?, que la FSH, y eso es interesante desde el punto de vista médico para hacer un diagnóstico o una aproximación, pero como bien tú dices, el ámbito clínico juega un papel muy importante también aquí, porque hay algunas que solo de entrar a la consulta te das cuenta que tiene un síndrome ovario poliquístico, y hay otras que, como bien dices, la verdad es que lo esconden muy bien, digámoslo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Oye, y claro, yo me gustaría que tocases el tema de la... A mí me preocupa muchísimo cuando veo una paciente con síndrome ovario poliquístico por la frecuentísima implicación del contexto metabólico, sobre todo hablando de la famosa resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensadora que Claro. suelen tener estos pacientes de base. ¿Con qué frecuencia encuentras tú alteraciones metabólicas en este ámbito? Sí, encontramos normalmente, yo diría, lo situaría en un 50-60% de pacientes tienen estos trastornos. Es muy frecuente, ¿no? Lo más llamativo, efectivamente, son estas menstruaciones así, las manifestaciones cutáneas, el hirsutismo, el acné, que tanto molesta especialmente a las jovencitas, ¿no? Ah, pero el síndrome metabólico que hay detrás, yo creo que aquí está el kit de la cuestión, es lo importante a tratar. Hay que tratar este síndrome metabólico, hay que tratar esta resistencia a la insulina, esta tendencia a la dislipemia. Aquí está el kit de la cuestión. Y ordinariamente, ya sabéis que los ovarios poliquísticos se tratan simplemente con anticonceptivos, y aquí nos olvidamos de todo este cuadro, que es donde está la patología verdadera, es donde está la auténtica enfermedad, ¿no? Donde está el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Y entonces, por eso yo creo que desde una medicina holística, integrativa, de precisión, como podemos ver después, es donde tenemos que dirigirnos, ¿no? Y a tratar realmente este cuadro metabólico, ¿no? Sí, eso es tremendamente importante. Yo creo, insisto en que del personal que está aquí conectado con nosotros, eh, que tengan en cuenta que esto que dice el doctor Matas es fundamental, porque muchas veces se logra que a través del uso de la anticoncepción oral se alivian muchísimo los síntomas, incluso se puede estabilizar mucho las chicas. Sin embargo, no se resuelve el contexto metabólico que hay de base. Y el contexto metabólico que hay de base la puede llevar hasta una enfermedad cardiovascular en etapas tempranas de la vida, condición que evidentemente no es nada agradable. Por supuesto que no. Y que yo, en ese sentido, creo que es bueno que divulguemos esto para que objetivamente aquella paciente que sea portadora de un síndrome ovario poliquístico y que esté manejada con anticoncepción oral, con resultados maravillosos en términos clínicos, pero hasta qué punto se están resolviendo los problemas metabólicos que muchas veces están a la par, pues que se ponga en manos de un ginecólogo de un perfil integrativo, de perfil de precisión, con el objetivo de que esto se valore adecuadamente. E incluso realmente es algo que muchas veces genera más deleterio y más afección al estado de salud del individuo que el propio ovario poliquístico, o sea, o que la clínica que habitualmente hace que la paciente termine yendo a la consulta, ¿no? Y yo creo que esto es tremendamente importante. Cada cual que tenga una situación como esta debe enterarse que hasta qué punto hay un compromiso importante de su condición metabólica, porque el metabolismo es la base que permite mantener una dinámica a través de la cual nuestras células adquieren o producen una cantidad de energía suficiente como para intentar no enfermarse, vamos a llamarlo así de una forma trivial, ¿no? Y cuando este metabolismo se afecta, por supuesto que esto va a implicar el desarrollo de muchas patologías, infundiendo una disfunción de esta organela que se encarga de producir energía, que es la mitocondria, y esto hay que cuidarlo muy mucho, porque en el fondo es algo que no se ve a corto plazo, pero sí, y no muy a largo plazo. Yo he visto pacientes con grandes dislipidemias con menos de 30 años, con un síndrome ovario poliquístico
artificialmente tratado con anticonceptivos orales. Y en ese sentido creo que es sumamente importante, no solamente esta parte, me gustaría que tocases aquellos temas, aquellos pilares que tú tienes muy en cuenta a la hora de enfrentar a un paciente con estas condiciones, desde el ámbito nutricional, que sin lugar a dudas es tremendamente importante, hasta la práctica del ejercicio físico, hasta fijarnos en cuánto detoxifica, bien, mal, regular, hasta qué pasa con su real condición androgénica o no, y si podemos modularla. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué pilares tienes clarísimos para poder enfocar a estas pacientes? Sí, tienes toda la razón. La verdad es que un ovario poliquístico manifiesto con un cuadro, podemos decir, bien espectacular de alguna manera, ¿no? Lo que más nos ayuda, sin duda, es el estilo de vida. Y hay que hacer énfasis en esto, ¿no? Tenemos una suplementación que es fantástica, ¿no? Y que a los que nos gusta ver las tripas de las cosas, nos apasiona la suplementación porque estás corrigiendo el metabolismo y qué bien, ¿no? Pero a veces lo más sencillo, que no es tan fácil, pero es lo que tenemos que hacer, es llevar un estilo de vida correcto, ¿no? La reducción de los hidratos de carbono, que esto siempre, azúcares en general, el pan, la pasta, el arroz, los azúcares, las bebidas, los refrescos, ¿no? Que tanto tiramos, ¿no? Y cambiar este estilo de vida es lo que es fundamental. Cambiando el estilo de vida, estas chicas que tienen estas grandes amenorreas empiezan a tener ciclos menstruales más ordenados. Esta disovulación que existía, esta ovulación que está alterada, empiezan a ovular correctamente, ¿no? Y esto aquí tienes el premio, ¿no? Hacer ejercicio te baja también los niveles de oxidación, de inflamación. Es un cuadro que va acompañado de esto, de un gran nivel de oxidación y de inflamación. Por tanto, hay que hacer un estilo de vida antiinflamatorio, como es comer correctamente, básicamente una comida vegetal en general, también animal, lógicamente, pero haciendo un énfasis en las comidas de tipo más antiinflamatorios, ¿no? Esto es lo fundamental. Y este es el gran pilar, ¿eh? Este es el gran pilar. Después, lógicamente, tiramos de algunos suplementos, de algunos botánicos. El Vitex lo utilizamos muchísimo, el Agnus castus, una planta mediterránea, por cierto, que también existe en el centro de Asia y en Norteamérica, pero aquí tenemos un poco más arriba de Barcelona, hay un montón, hay toneladas de Agnus castus. Y es una planta en esto que se utiliza muchísimo en el centro de Europa y que curiosamente nosotros, los mediterráneos, no la estamos utilizando. El Agnus castus ayuda a equilibrar esta disfunción, esta alteración del eje hipotálamo hipofisario, siempre a favor también de una progesterona, ¿no? Cuando hay este hiperestrogenismo, va a favor de esta progesterona, nos la potencia, ayuda a la prolactina, que también está alterada en los ovarios poliquísticos, nos la ayuda a normalizar estas prolactinas que están discretamente tocadas, diferente es una prolactina de 600, pero estos que están a 40, 50 nos ayudan muchísimo, ¿no? Y tenemos los antioxidantes, ¿no? Que también utilizamos tantísimo, ¿no? O sea que a disposición tenemos un montón, pero básicamente el gran pilar es el estilo de vida. Sin esto no hacemos nada, ¿no? Hay una frase que creo que se atribuye a Hipócrates, ¿no? Que si tienes un paciente que no está dispuesto a cambiar lo que le ha enfermado, pues perdona, lo siento mucho, ¿no? Poco puedo hacer por ti, ¿no? O sea que aquí la paciente tiene que poner de su mano, ¿no? Nosotros tenemos que acompañarla, es una paciente típica que hay que acompañarla a lo largo de toda la vida, cuando es jovencita, muy jovencita, en todas estas cuestiones del acné, de la regla que no le viene bien, que tanto les inquieta. Aquí hay que apoyarlas, hay que intentar que todo esto se normalice. Más adelante, pues no quieren tener hijos, ¿eh? Entonces los anticonceptivos a veces son un buen recurso también, tampoco hay que denostarlos y hay que hablar mal de ellos. Ahí están. Más adelante, cuando ya van a buscar bebés, entonces tienes que ayudarlas a que ovulen correctamente, a que los ciclos vengan bien, ¿no? Y es un acompañamiento de la paciente a lo largo de los años en función de sus necesidades, ¿no? Porque van cambiando. Y el mismo cuadro, esto lo vemos también mucho, va evolucionando, va cambiando también, ¿no? Una regla que era terriblemente irregular, después pasan los años, a veces un cambio importante como es un embarazo, normaliza o va normalizando esto, ¿no? Incluso la imagen ecográfica, la típica imagen ecográfica también cambia. Haces la ecografía de una mujer de 45 años que había tenido ovarios poliquísticos y te ha cambiado completamente esta imagen, ¿no? O sea que es un cuadro que evoluciona, ¿no? De ahí esto que decíamos al principio, ¿no? Esta manifestación fenotípica, es decir, esta manifestación externa clínica tan sumamente variable, tan desafiante para el médico, ¿no?
Así es, así es. Y hay un factor que ahorita tocaste en términos conceptuales que a mí me gusta literalmente, pues por lo menos mencionarlo, que es que muchas veces el síndrome ovario poliquístico es parte de lo que vemos en el contexto de esta famosa dominancia estrogénica del grupo de Lee colaboradores que falleció hace un par de años este señor. Y ahorita hablabas de la necesidad de un poco compensar esto, llegando a disponer de un nivel de progesterona aceptable o por lo menos competitivo. Y otra cosa muy interesante que has mencionado es esa tendencia a generar una elevación discreta de prolactina, que muchas veces está muy correlacionado con una caída de un neurotransmisor fundamental que es la dopamina. No es infrecuente encontrar que hay, bueno, no es que sea infrecuente, hay una correlación totalmente fisiológica entre los niveles de dopamina y los de prolactina. Y estos pacientes, y de hecho uno de los efectos interesantes del Vitis annulcactus, a merced del efecto progestágeno, es el efecto dopaminérgico light que tiene el matutino. Es una herramienta espectacular, una herramienta que te ayuda mucho en esos dos perfiles paralelamente, ¿no? A merced del minoxidil, que es una herramienta tremendamente interesante que nos ayuda en la membrana ahí a disminuir esa resistencia a la insulina. Vemos cambios drásticos tremendamente interesantes en pacientes que portan esta entidad, y cuando se hacen estas maniobras que tú comentabas anteriormente. Por aquí alguien comentaba que si llevaba tiempo con la enfermedad era tarde ya empezar con un manejo dietético. Yo creo que nunca es tarde. De hecho, eso es de lo que siempre te va a aportar un beneficio. Hay que tener en cuenta que detrás de este contexto hay habitualmente un input, no más que un input, un impulso genético que te va a dificultar la capacidad de ingerir drásticamente, abiertamente, hidratos de carbono de media y alta carga glucémica. O sea, siempre vas a ser un mal respondedor a los hidratos de carbono, y si eres capaz de aprender a comer sin estos en demasía y tirando de los de baja carga glucémica, sin lugar a duda, de la forma más equilibrada posible, en manos de un nutricionista competente, pues entonces vas a tener la herramienta más sencilla, que es justamente la más barata, que es justamente incluso literalmente gratis, que es ajustar el ámbito nutricional. Y con ello, eso repercuta tanto como repercute en la clínica, como tú decías anteriormente. Partir por la base, porque eso es una ventaja. Porque muchos de nuestros pacientes, desgraciadamente, están adaptados por el propio servicio a medicalizar el contexto patológico. O sea, yo tengo esta situación, pues si no tomo medicamentos, si no tomo obligatoriamente 3 o 4 o 5 o 10 cosas, pues al final no sé hasta qué punto voy a poder resolverlo, o muchas veces también el paciente, y esto hay que mencionarlo, pone en manos del médico la solución del problema a través de la medicación. Y eso es un error catastral, porque así no se puede hacer el abordaje de precisión. Esa es la medicina netamente convencional que sea, desgraciadamente, por las razones que sea, ha terminado muchas veces con el manejo de las entidades crónicas en apuntar un comprimido o dos para cada síntoma que se va agrupando a la entidad crónica. Y eso no tiene sentido. Nosotros creemos que por razón biológica, por fisiología, por respeto al sentido común, hay que hacer muchas cosas previas para que no tener que llegar ahí. Y por supuesto que los medicamentos son importantes y en algún momento si hay que usarlos se usan, como decías anteriormente. Yo creo que, fíjate que yo tengo como percepción, Joan, que a veces lo que veo es tal vez no una buena elección del anticonceptivo o del fármaco por parte del profesional, cuando se puede rizar el rizo dentro de lo que hay. Ustedes, en el caso tuyo, tenemos un compañero también en Madrid, ginecólogo, que la verdad es que riza el rizo de una forma espectacular, y utilizando algunos precisos y objetivos, logra infundir el menor riesgo posible, y no el menor riesgo, incluso resolver muchos problemas sin efectos colaterales tan negativos como pueden generar otros. Creo que ese es un tema, un capítulo también interesante. Yo no sé el campo en la ginecología si esto es una observación nuestra desde el punto de vista clínico o es algo que tú también lo ves con relativa frecuencia. Pues yo lo veo con bastante frecuencia, no solamente en ginecología. Veo pacientes que le eligen un antihipertensivo que realmente poco o nada tienen que ver con el origen de la hipertensión que tiene. Pero bueno, llevan 20 años tomando un antihipertensivo, tiene una hipertensión sistólica aislada que va muy bien con un anticálcico, y está tomando un inhibidor de la ECA hace 20 años. Y
claro, y además toma una dosis al día cuando, cuando el comprimido que toma tiene una vida media de 12 horas, porque 12 horas queda desprovisto, 12 horas queda provisto, medianamente porque no está basada la elección en el mecanismo de acción. Pasa esto también en el ámbito farmacológico de ginecología. Sí, claro, a nivel farmacológico, los anticonceptivos son los que se llevan la palma, ¿no? Por la vía de administración que uno cutánea, por vía transvaginal, y lo podemos administrar por varias vías, ¿no? La metformina es otro fármaco, ¿no? Que también se utiliza. Aquí también hay sus detractores, sus Sí, que están más a favor, como con todo, ¿no? Y como siempre, depende del momento y de la persona y del paciente que tengas delante, ¿no? También nos ayuda, ¿no? Y efectivamente, se utiliza poco la metformina en caso de ovarios poliquísticos, pero realmente nos puede ayudar mucho en aquellos casos de resistencia a la insulina, de obesidad, ¿no? Cuando hay este cuadro metabólico incipiente o no tan incipiente, ¿no? Y es un gran aliado que tenemos, ¿no? Efectivamente, los inositoles que dependen del grupo de vitamina B, que como tú has mencionado nos ayudan tantísimo a tener ovulaciones de calidad. Se han visto también en temas en reproducción asistida, mejora la calidad no solo ovocitaria, sino también la embrionaria y realmente puntualizan mucho también las ovulaciones, ayudan mucho a desencadenar la ovulación, ¿no? Cuando una chiquita quiere empezar a buscar un embarazo, tal vez es el momento idóneo, ¿no? Pero a veces hay mujeres que simplemente quieren ovular, los ovarios están allá para dos funciones, fabricar hormonas y ovular. Hay quien quiere que sus ovarios ovulen aunque no esté buscando el embarazo y me parece absolutamente legítimo también, ¿no? Quiero que funcionen mis ovarios a todo nivel, ¿no? Entonces esto también es interesante, ¿no? Y bien, y ya te digo, pero sí que efectivamente hay un uso y un abuso, ¿no? A veces de determinados fármacos y dados de una forma no correcta, ¿no? Eso sí, efectivamente también lo vemos. Bueno, El otra herramienta. clomifeno, me he dejado el glufitato de clomifeno, que es otro fármaco también, un clásico fármaco, que también nos ayudó para estimular la ovulación, ¿no? Buenísimo, estupendo, sí. El clomifeno va fenomenal, tiene una seguridad terapéutica enorme, como la tiene la metformina, no te complica mucho la vida, es fácil de utilizar. Hay que ir con mucho cuidado porque a veces da unas hiperestimulaciones brutales, precisamente en casos de ovarios poliquísticos que responden de una forma maravillosa al citrato de clomifeno, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidado, siempre hay que hacer una ecografía vigilando cuántas ovulaciones estás llamando, ¿no? Porque puede haber una hiperovulación brutal, ¿no? Pero también es otro fármaco, ¿no? Prácticamente los fármacos como fármacos que más se utilizan serían estos, la metformina, los anticonceptivos y el citrato de clomifeno. Y desde el punto de vista de los nutracéuticos, aparte del Vitis Salus Cactus, aparte de los inositoles, ¿tienes experiencia usando la berberina, que es una molécula muy similar? Bueno, guarda similitud con el mecanismo de acción de la metformina, pero tiene su especificidad. Ayer lo comentábamos con el doctor Lao, la verdad es que el saber manejar adecuadamente los nutracéuticos es una bendición, literalmente hablando. Hoy lo comentaba con una nutricionista que está haciendo prácticas con nosotros en la clínica. Yo tengo conocidos, muy conocidos, nutricionistas que tienen una capacidad de manejo y de conocimiento en profundidad de ciertos nutracéuticos y hacen verdaderas maravillas con los pacientes, ayudan muchísimo a muchísima gente. Porque los mecanismos de acción tendemos a valorar los nutracéuticos como si fueran fármacos. Los mecanismos de acción son totalmente diferentes y están dirigidos en dependencia de la concentración, incluso de la calidad y, por supuesto, de la dosis, a poder cumplir ciertos umbrales terapéuticos y por sus efectos pleiotrópicos de muchos de ellos. Quiere decir que cuando das un nutracéutico tiene posibilidad de tener efectos en diferentes sitios paralelamente y no específicamente como suelen ser los fármacos, lo cual con un conocimiento en profundidad de ambos, sin lugar a dudas, se hace arte, que es lo que intentamos hacer en el día a día, ¿no? Muchos pacientes nuestros que requieren el uso de algún medicamento en especial, muchas veces cuando hacemos un efecto sinérgico o algún nutracéutico, logramos reducir mayoritariamente las dosis de forma importante del fármaco, inhibiendo evidentemente los efectos secundarios o colaterales y el efecto
medianamente tóxico que pueda tener. Recordar que la mayoría de los fármacos juegan un rol de actividad gracias a la función mitocondrial, o sea que estamos recargando la función mitocondrial cuando usamos a destajo y de forma inadecuada muchos medicamentos. Pero cuando hay que usarlo con criterio, la verdad es que se puede obtener lo mejor de ellos y evitar lo peor, no hay duda alguna. Eso, creo que eso estamos 100% de acuerdo, ¿cierto? Sí, sí, sí. No, no. Bueno, Es dime, así. dime. También hay tratamientos que ciertamente exitosos también con regaliz. No sé si alguna vez Sí, claro, claro, licorice. ¿no? Que sus efectos antiandrogénicos, hay que fijar un poco la tensión arterial, pero también mejoran a nivel como antiinflamatorio y alguna vez en estos casos de un cuadro de virilización, ¿no? de hirsutismo manifiesto de acné, ¿no? También nos ha ayudado bastante, ¿no? Así como el NAC, ¿no? El NAC también, que es bueno, Cuando hablas de NAC, ¿te ¿no? refieres a La nicotinamida, adenina dinucleótido o te refieres a N-acetilcisteína? NAC, cisteína, Ah, correcto. N-acetilcisteína, sí, sí. Claro, claro. Como para ayudar también pues, en las vías de metabolización hepática y nos ayuda también muchísimo en esos casos. Y como antiinflamatorio y como potenciador de glutatión en estos cuadros, ya digo, de aumento de este cuadro proinflamatorio que es el ovario poliquístico, independientemente, curiosamente, del peso de la chica. O sea, las chicas Absoluto. tampoco tienen sobrepeso, también tienen un cuadro de inflamación y esto es Inflamación de bajo grado, claro. Ahí entran por necesidad imperiosa el uso adecuado de un buen omega 3. Porque al final de cuentas, hay estudios que han hecho correlativos de la medición de ácidos grasos en eritrocitos en pacientes con síndrome ovario poliquístico, como bien decías, incluso pacientes delgadas que tienen unos ratios muy proinflamatorios. Por tanto, cambiar la disponibilidad de estos ácidos grasos en las membranas es cambiar el director de orquesta. Imagínate que tienes una orquesta maravillosa y viene un director nuevo y te la desconchunfla literalmente en términos de función. Y logras cambiar en 3 meses, objetivamente, los ácidos grasos de tu membrana hacia un ratio antiinflamatorio o de respuesta fisiológica, vamos a llamarlo así, porque en buena lid no es que sea antiinflamatorio, porque la inflamación tiene que haber cuando hace falta que haya, y hay un cambio tremendamente sustancial. Le devuelves el director de orquesta funcional a la orquesta y la cosa se armoniza. Y se armoniza muy mucho, porque uno de los órganos que sufre el embate de la desarmonización es el endotelio vascular. Es esa capa interna de las arterias que está en todo nuestro organismo, ¿cierto? Y uno de los órganos que agradece que se ajuste la respuesta inflamatoria es justamente el endotelio vascular. Por tanto, te alejas de la expresión de las enfermedades cardiometabólicas cuando eso se corrige. Y eso es muy, muy importante. Yo creo que este abordaje, me gusta llamarlo de precisión porque, claro, como bien tú decías al principio, pues a veces, antes hablábamos de abordaje netamente integral. Integral es, pero, pero yo me gusta más la palabra precisión porque tú estás haciendo un abordaje para cada paciente. No hay uno que sirva para todos los pacientes, como tú decías al principio. Esto es muy importante que lo entendamos, incluso en pacientes que se parecen mucho en su fenotipo, aún así, las variables moleculares cuando las estudias no son exactamente igual. Te dices, caramba, bueno, pues esa es la parte incluso del desafío, como dices tú, y lo bonito que tiene la medicina, si no sería tremendamente aburrido, ¿no? Practicar protocolos establecidos única y exclusivamente. Yo siempre digo que nosotros, los que hacemos un abordaje de precisión, tenemos siempre la cabeza echando humos, porque estamos buscando la forma de armar el puzzle. Yo le digo a mis pacientes, estoy armando un puzzle para con este puzzle poder hacer la mejor forma de poder ayudarte, porque incluso, como bien tú decías, porque tu condición actual no va a ser la misma en 2 años, ni en 5, ni en 10, ni en 20. Eso sí hay que hacerlo ahora. A veces nos dicen los pacientes, doctor, es que yo empecé a tomar aquello que usted me recetó hace 10 años. Y hace 10 años te funcionó muy bien porque tu condición de hace 10 años no sabemos si va a ser la de ahora. Y evidentemente casi nunca es la de ahora. Casi nunca es la de ahora. Esto es como aquellos pacientes que también te piden, oye, pídeme ya los análisis para el año que viene, así te los traigo ya hechos. Digo, perdona, esto va a depender de lo que me vas a contar tú el año que viene, ¿no? Entonces, aquí la vamos liando, pero sí que es verdad. Pero sí que es bonito, vamos, la medicina de precisión, porque huimos un poco de lo fácil, que a veces, y también hay que decirlo, a veces el sistema, ¿no? Donde se encuentre metido un médico, también limita mucho sus En Corsera. posibilidades.
¿no? Y esto también hay que decirlo, a veces echamos la culpa a los compañeros, pero bueno, si estás, que tienes 6 minutos para un paciente, no puedes tampoco empezar aquí a hablarle de Regaliz y de Nax. Y es el sistema también el que te limita por desgracia, ¿no? Entonces, somos afortunados los que estamos con un sistema que podemos controlarlo nosotros, ¿no? Controlar el tiempo nosotros, porque esto te permite efectivamente romperte la cabeza, que a veces te llevas, al menos no sé qué harás tú, o tú tienes mucha más experiencia, yo me llevo los deberes a casa. Y Bueno, todos los estoy días. recabando información, me lo voy a pensar, porque no es una acción-reacción, me lo voy a pensar y a ver qué hago contigo y dentro de 15 días que me lo habré pensado. ¿No es así? Claro, sobre todo que nosotros terminamos siendo muchas veces no la última, pero una de las últimas opciones que tiene el paciente, porque casi siempre, o sea, muchas veces nos vienen a ver pacientes que ya han estado en el sistema y no han resuelto y terminan viniéndonos a ver y con todo gusto nos exprimimos la cabeza para poder armarle un puzzle a la medida. No, 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 nosotros nos llevamos deberes a casa y apuntes y lecturas. Claro que sí, sí, esto se aprende cada día, no hay duda alguna que se aprende cada día. Como decías ahorita, el licorice, que es el regaliz, tiene la capacidad, tiene un poder antiinflamatorio brutal. Tiene la capacidad de inhibir la liberación del araquidónico de las membranas, que será sustrato luego para que la ciclooxigenasa se despiporre e induzca una respuesta inflamatoria con una serie de moléculas que generan sustancias vasoactivas muy vasoconstrictoras, protrombóticas y demás. Es una de las herramientas que hoy en día tal vez habría que tener más frecuente en el día a día, teniendo en cuenta la situación que estamos viendo con muchos pacientes con dímero D altos y deambulando. Bueno, no vamos a entrar en eso. Me gustaría que entrar entonces en la otra parte de la moneda, que bueno, no es otra parte de la moneda, la otra parte de la ponencia que vas a dar, que es con respecto a la endometriosis. Cuéntanos qué frecuencia hay hoy a nivel poblacional, ¿cierto?, en nuestras chicas de endometriosis. Yo la percepción que tengo es que cada vez es más alta, pero mi percepción es de un clínico que recibe pacientes en esta índole cuando el paciente le ha ido muy mal con los colegas que le han atendido, nada más. Así que me gustaría que nos comentaras un poco sobre la endometriosis en términos de la frecuencia con que se presenta esta entidad hoy en día y qué se puede hacer y dónde está el linde con la decisión quirúrgica, que es una pregunta complicada, yo lo sé, pero bueno, para eso estamos. Muy bien. Mira, la endometriosis, similarmente al síndrome de ovarios poliquísticos, afecta aproximadamente a 1 de cada 9, 10. Esto es algo que tienen en común. La prevalencia es 1 de cada 9, 10 chicas en edad fértil tienen endometriosis. Unas tienen una enfermedad muy leve, unos pequeños implantes endometriósicos y otros tienen un cuadro riquísimo que es para verlo. Esto es para verlo. Esto los que hemos hecho cirugía, y llevamos ya desde los años 90, principios de los años 90, tan a principios como desde el año 1990, cuando hacíamos aquellas laparoscopias y tuvimos el privilegio de hacer la primera, segunda esterectomía por laparoscopia de España en la clínica Quirón en nuestro grupo, ¿no? Pero cuando te metes en una barriga que ves el cuadro que está todo absolutamente pegado, pero pegado como si hubieras puesto pegamento ahí dentro y las estructuras están completamente pegadas, ¿no? En la endometriosis las palabras claves es inflamación y estrés oxidativo. Esto es lo que hay que combatir básicamente en la endometriosis, ¿no? Porque el cuadro inflamatorio, ya digo, es brutal, ¿no? Y la gestión, lógicamente, de los estrógenos, ¿no? Que de aquí la medicina de precisión, donde tenemos que mirar lo que comentabas ayer, que te estuve escuchando con Ignacio, de las COMT y el metabolismo hepático y qué vías de limpieza, por decirlo de alguna manera, de limpieza de estrógenos tienes activadas o tienes bloqueadas, que esto nadie lo sabe, a menos que tú lo mires, pero lo podemos mirar, ¿no? Entonces, de aquí la estrategia, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos viendo mucha más endometriosis que hace unos años. Probablemente estamos viviendo en un mundo tóxico a todo nivel, pero es un mundo tóxico. Los xenoestrógenos, los derivados de plástico, todo lo que estamos comiendo, los plaguicidas, los herbicidas que después te los comes, los ingieres, que tienen y que actúan como estrógenos, ocupando receptores de estrógeno, ¿no? Y entonces, por eso también es una de las causas que estamos viendo más, ¿no? Y una de las grandes hits de la cuestión, también creo yo, a la hora de prevenir o disminuir la patología de la endometriosis, que ya digo es brutal, por eso las chicas que tienen endometriosis se asocian
Uno no se asocia porque tienes un resfriado, uno se Claro. asocia porque nadie te está haciendo caso y porque tienes una enfermedad que te está lesionando tu calidad de vida de una forma brutal, ¿no? Entonces, por eso hay que incidir sobre todo en estas chiquitas jóvenes cuando tienen sus primeras menstruaciones y te vienen con esta dismenorrea. La dismenorrea, cuidadín con ella, ¿no? Cuidadín con ella. Porque muchas veces se tratan simplemente con antiinflamatorios, un ibuprofeno o el inflamatorio de turno o el analgésico de turno. Pero una dismenorrea, entendemos que la dismenorrea, los que nos están escuchando, es el dolor de la menstruación, en estas chiquitas tan jóvenes hay que empezar a cuidarlo ya, ¿no? Y aquí hay que empezar a activar todas estas vías que estábamos diciendo de la metilación, la glucuronidación y aquí también, una vez más, la dieta, el estilo de vida que hay que empezar ya también a estas edades a empezar a explicarles cuidadín con los azúcares que no son buenos, son malos, no cuidadín con esta dieta inflamatoria, el gluten, la leche, el consumo de alcohol, todos estos, el café, claramente vinculado también a empeorar la endometriosis. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y empezar a educar ya en este momento, ¿no? Y como médico tienes que estar ahí vigilando y cuidadín y puedes potenciar la mitigación, por ejemplo, de una forma muy fácil con un grupo de vitamina B que te responde prácticamente todo el mundo, ¿no? Y creo que hay que empezar ya muy prontito a tratar estos cuadros. Yo creo que el diagnóstico y el tratamiento precoz son fundamentales. El diagnóstico no es fácil de la endometriosis, es un poco lo que decíamos antes también con el síndrome de ovarios poliquísticos, porque son muy específicos, es un dolor que ahí está, pero hay que estar siempre ojo a visor a la hora de cuidadín que puede haber endometriosis aquí, ¿no? Pero el cuadro varía mucho, a veces chiquitas con muy pocos implantes de endometriósicos tienen un cuadro brutal de dolor y otras tienen un cuadro espectacular con un endometrioma, que es estos llamados quistes de chocolate que se forman en los ovarios, que tienen un material muy férrico, por cierto, y muy oxidable, por cierto, ¿no? Y en cambio tienen poco sintomatología, ¿no? O sea, no siempre la anatomía, el trastorno anatómico va a la par con la manifestación clínica que encontramos, ¿no? Pero ya te digo, lo que hay que combatir aquí básicamente es gestionar los estrógenos, que es importantísimo, la fabricación y la depuración, gestionar los estrógenos a todo nivel y la inflamación y el estrés oxidativo. Esto es lo que hay que combatir. Fíjate qué concepto más interesante que yo creo que tiene que quedar en los que nos escuchan, ya sean sanitarios o no, es justamente gestionar los estrógenos. Como ayer me quedé con el concepto de la genética funcional del doctor Lao, hoy me quedo con el concepto tuyo de gestionar los estrógenos. Es muy importante la gestión de los estrógenos, sobre todo cuando muchas veces la dominancia estrogénica depende de ellos y yo creo que, como bien dices, gestionar la síntesis de ellos y la metabolización y depuración de ellos del organismo. Una segunda fase que habitualmente no se tiene en cuenta por la mayoría de los colegas hoy en día, desgraciadamente, a pesar de la implicación y la evidencia bioquímica y de la influencia de estos estrógenos en procesos neoplásicos como el cáncer de mama, que sabemos que es muy hiperestrogénico, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante, pero creo que hay una parte que muchas veces dejamos de la mano, que estoy seguro que tú no, pero lo menciono solo para los que nos asisten, que es la necesidad de apoyar la progesterona. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hay un factor muy importante que yo veo con frecuencia en pacientes que nos asisten y que tiene un impacto brutal en términos clínicos y en términos de expresión, no solo de los síntomas, sino de signos. Y estoy hablando del estrés. O sea, pacientes con un nivel de estrés importante, que son portadoras de alteraciones metabólicas a estos niveles, realmente es muy difícil que salgan, porque recuerden que el estrés es un inductor, este es el disestrés, el estrés malo, porque hay estrés. Si no tenemos estrés, señores, algo tenemos que tener para estar vivos, porque si no tenemos estrés, no tenemos motivación, no hacemos nada para adelante, ¿no? Pero ese disestrés que puede contigo, que tú sabes que te está lastrando, que te está enfermando, se produce literalmente o produce literalmente una derivación de tu progesterona hacia la producción de un corticoide, o como si estuvieras tomando corticoides. Muchas pacientes llegan a la consulta y dicen, doctor, es que cuando yo me pongo muy nerviosa y sé que tengo por ejemplo, las contables, las que trabajan en la banca, que tienen una presión brutal, pues yo cuando sé que tengo que llevar a pagar los impuestos o demás, bueno, siento que me hincho, retengo líquido y tal. Y es que realmente
la hipercortisolemia que producen estos pacientes para poder rendir literalmente la demanda que están teniendo que enfrentarse, para el cual no, que en esencia no quieren, pero tienen que hacerlo porque esto no es la ley de la selva. Esto es más complicado que la ley de la selva. Aquí hay que seguir para adelante. Trae consigo que tú ocupes gran parte de tu progesterona para producir cortisol. Y la biología te quiere vivo antes que te reproduzcas. Entonces ya tienes otro factor que favorece que los estrógenos cabalguen frente a la progesterona. Y muchas veces llegan a las consultas diciendo específicamente que cada vez que tienen una situación de mayor estrés, se agudiza muchísimo la sintomatología. Y hay que tener en cuenta que por esta vía explicada, el estrés es inflamatorio por excelencia, el disestrés, pero es que por otra vía directa, la vía de las catecolaminas adrenérgicas, o sea, producir bombazos de adrenalina, tal cual es como si estuvieras huyendo de un predador o enfrentándote a él, tiene un efecto tremendamente importante en el sistema inmunológico, desencadenando variables moleculares inflamatorias muy importantes. Es cierto que no es fácil quitar todos los estresores de una vez y por todas, pero hay herramientas que podemos utilizar con ellas también y hay que tenerlo en cuenta. Seguro que te llegarán muchas en estas condiciones también a la consulta, ¿cierto? Sí, sí, este es realmente, como tú dices tantas veces y los que vamos siguiéndote y escuchándote siempre que tenemos ocasión, el estrés realmente se lo carga todo y es la primera causa de disbiosis. Y aquí también tendríamos que hablar tanto en ovarios poliquísticos como en endometriosis, ¿no? Como hay que cuidar esta microbiota que es sagrada, ¿no? Que hay que cuidar el tiempo y que a veces la tratamos tan a patadas, ¿no? Esta mañana en un programa de televisión estaba también comentando, estábamos hablando de las candidiasis crónicas, ¿no? Que también evidentemente el uso de los antibióticos, ¿no? Que arrasan con todo, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Y que hay que cuidar tanto, ¿no? Potenciar la microbiota es uno de los aspectos importantísimos, porque también por su papel, básicamente, ¿no? Por su papel sobre la inmunidad. Y cada vez está más claro que hay un trastorno inmunológico detrás de la endometriosis también, no solo el tema de los estrógenos, que evidentemente es fundamental, pero también estas células que en la teoría del flujo retrógrado, hay una de las teorías que hay de cómo se implantan las células de endometrio en el peritoneo, es porque cuando una mujer tiene la regla, hay una pequeña regla también que va hacia las trompas y allí se queda la sangre. Pero esta sangre tiene que ser especial, o sea, el 90% de mujeres tienen flujo retrógrado y no todas tienen endometriosis. Con lo que estas células probablemente tienen ahí alteraciones a nivel también inmunitario, ¿no? De las NKs, de los macrófagos, y interviene tanto la inmunidad celular como la humoral, probablemente. Por eso hay que potenciar y hay que tenerlo muy en cuenta también, ¿no? El sistema inmunitario en el origen y en los orígenes de la endometriosis. Efectivamente, como tú decías, los factores estresantes están vinculados con la progesterona, que lo vemos muchas veces también, que empeora el cuadro en la premenopausia, y hay este déficit ya de progesterona porque las ovulaciones ya no son lo que eran y se fabrica menos progesterona y ya la potenciamos también con el mismo Vitex o dando progesterona de la forma que sea, micronizada o bioidéntica o como tú quieras, pero potenciando este efecto progesterónico que también va vinculado a este cuadro emocional, ¿no? En la premenopausia me estoy refiriendo, ¿no? Del insomnio y de la irritabilidad, ¿no? Pero efectivamente la progesterona es clave porque contrarresta este efecto de los estrógenos. O sea, siempre hay que tener en cuenta que los niveles de progesterona los tenemos que tener muy bien conservados para contrarrestar este efecto de este hiperestrogenismo, de esta dominancia estrogénica que tú hacías mención antes, ¿no? Esto como vemos, lo vemos muy a menudo, sí, sí. Me imagino, me imagino. Oye, y acabas de mencionar otro tema muy importante, que es el tema de la disbiosis intestinal y el papel que tiene, porque para los que nos escuchan, la disbiosis intestinal no solamente es una alteración de la microbiota intestinal, sino es una alteración de una serie de metabolitos que derivan de la microbiota intestinal, de una serie de elementos como los ácidos grasos de cadena corta que regulan la inflamación sistémica de bajo grado, por ejemplo, el propiónico, el butírico, el acético, realmente muchas otras alteraciones que se han visto que cada vez
hay más conexiones con diferentes órganos y sistemas, desde la piel hasta los pulmones, hasta los riñones, y sin lugar a duda el contexto ovárico y el contexto endometrial también tiene correlación, porque a su vez hay una correlación entre la microbiota digestiva y la vaginal, que está cada vez en estudio, más en estudio, digamos, y teniendo datos muy interesantes que nos permiten ser un poco más precisos a la hora de ajustar la situación de muchos pacientes que tienen pues este conjunto de patologías, porque realmente esto es un conjunto. La famosa dominancia estrogénica, a mí me gusta como la describió el grupo de Lee, porque realmente van viendo que en la medida que va creciendo la dominancia pueden ir apareciendo diferentes situaciones negativas, casi todas, bueno, realmente todas, que además son estudiables, abordables, medibles, manejables, y que si se presta atención a tiempo se pueden corregir, para evitar situaciones dramáticas. Y creo que en este sentido, y seguro que lo harás, es tremendamente necesario educar al paciente. El paciente tiene que ser partícipe y conocer qué está fallando en él, ¿no? O en ella en este caso. ¿Por qué? Porque realmente, y hablo en el caso del síndrome ovario poliquístico, la endometriosis, porque dicho sea de paso, hiperestrogenismo también hay en hombres y no es nada agradable. No es nada agradable. Eso va para otro día. Pero en cuanto a la endometriosis y al síndrome ovario poliquístico, teniendo en cuenta la complejidad, la entidad, teniendo compuesta la multifactorialidad, o sea, la cantidad de factores múltiples que pueden influir en un paciente versus otro, sí es importante educarlos para que se puedan autoayudar justamente con variables como la propia nutrición, como decías anteriormente, como el ejercicio físico, y como el saber de que no puede poner en manos del médico como un elemento de salvataje el ámbito farmacológico, incluso del nutracéutico, que tiene que ser partícipe. Yo creo que eso lo tenemos clarísimo en el día a día, y que además de esa forma, pues podemos lograr que con medidas generales muchos pacientes se puedan ayudar, como, como dices tú, la cantidad de mujeres que hay asociadas por endometriosis, porque es una entidad que está ahí esperando que termine de convertirse en quirúrgica para operar, y vamos a ir tapando fuego, ¿no? Es así, desgraciadamente, como decías anteriormente, tiene mucho que ver esto con el tiempo que tienen los colegas en el sistema, y es un tiempo que no solamente que tengan poco, un poquísimo, ninguno, para tratar adecuadamente a un paciente, sino que el problema que yo estoy viendo, Joan, y me preocupa, es que, que termina despersonalizándose el médico, porque, macho, cuando tú tienes todos los días que ver 60, 70 pacientes, es imposible que tú estés haciendo un bosquejo de, de qué está pasando en cada uno. Tú vas cumpliendo una estratificación que tiene el manejo de la situación, que está muy bien estructurada desde el punto de vista de los sistemas de salud, y vas medicando a diestra y a siniestra, y no tienes tiempo ni para pensar. Yo siempre digo que el órgano que no se entrena se atrofia, y el que se entrena se desarrolla, claro, y es así, tristemente es así. O sea, no solo nos están quitando la calidad asistencial, no solo nos están quitando la tranquilidad para hacer nuestra profesión, sino nos están quitando conocimiento, nos están achicando la corteza prefrontal, y no porque seamos malos, sino porque realmente eh, es lo que hay, es lo que hay. Y bueno, y a mí a veces me duele mucho que pase esto con muchos colegas, muchos de ellos que están en esta situación son grandes amigos míos, y la verdad es que es jodido. Pero bueno, anyway, en cualquier caso es importante tenerlo en cuenta sencillamente para ser objetivo. Muchas veces también algunas pacientes o algunos pacientes no están muy a gusto con la atención que han recibido, y muchas veces yo no lo justifico, no lo puedo justificar, porque tanto tú como yo estuvimos ahí. O sea, hay que partir por ahí. También todo el mundo no tiene la templanza o el gusto o la necesidad, o lo tiene metido en las venas como tú y yo, que empezamos a intentar buscar un espacio para poder hacer una medicina coherente, una medicina congruente, una medicina reproducible, una medicina en la cual el ser humano sea el centro y no sea todo un número, ¿no? Y ya está, ¿no? Y eso no quiere decir que seamos ni mejores ni peores, literalmente hablando. Pero caramba, yo siempre digo que quien paga el pato aquí es el paciente. Entonces es lo que no debía acontecer, y está aconteciendo, sobre todo en una cantidad de patologías crónicas brutales, que es la realidad en que vivimos. Bueno, indistintamente a esto. Y eso que decíamos antes también, Jorge, es donde uno está metido, ¿no? El sistema te atrapa
No el sistema, porque a ver, de entrada la receta la tienes que hacer con el ordenador y el ordenador te deja recetar lo que te deja recetar. O sea, que hay un montón de cosas de las que estamos hablando que es que ya no la puedes recetar según en qué entorno, ¿no? Y claro que te despersonaliza y tienes tantísima gente, ¿no? Y es una auténtica lástima, ¿no? Porque, ya te digo, el compañero está limitado por este entorno terrible, ¿no? Y no puedes ayudar. Y en enfermedades crónicas, donde tienes que pasar mucho rato con el paciente, porque uno se convierte al final en un expendedor de recetas y es una medicina de acción-reacción. Tengo esto, pues te receta tal o otra cosa, ¿no? Y esto está muy alejado de lo que, lógicamente, estamos hablando los que estamos escuchando esto y tú y yo, ¿no? Una cosa que me habías preguntado al principio también es el tema de la cirugía. No sé Sí, si los temas que tengas más, pero el tema de la cirugía sí que sería un poco interesante. Normalmente intentamos desplazarla al máximo. La intentamos desplazar al máximo y muchas veces es antes de contemplar el tema de la reproducción. ¿eh? Antiguamente cualquier endometrioma íbamos a por él. La tendencia hace unos años es a, si no molestan, dejarlos bastante ya, controlarlos, lógicamente intentar combatir la oxidación y la inflamación que produce el cuadro para intentar hacer más pequeños algunos efectos secundarios que podría haber, pero desplazamos la cirugía. La cirugía siempre tiene que estar en manos muy expertas, no es una cirugía nada fácil. Un endometrioma puede más o menos serlo, pero la cirugía de la endometriosis se las trae. Es una cirugía donde tienes que entrar y tienes que despegar a punta de tijera las estructuras porque las trompas están pegadas al útero, el útero a los ovarios al intestino y encuentras plastrón. una amalgama de cosas que no hay quien se meta. Hay que ir con mucho cuidado, se pueden lesionar estructuras nobles, importantes, el intestino, uréteres, y hay que ir con mucho cuidadín. Por tanto, siempre en manos muy expertas. Sin embargo, la cirugía tiene también de agradable que muchas veces mejora el cuadro, baja la inflamación y mejora la calidad reproductiva, mejora también los índices de embarazo. Esto hay que decirlo también en favor de la cirugía. Ahí está. Cirugía, lógicamente, laparoscópica. La laparotomía hay que no contemplarla porque una laparotomía limpia como es necesaria ya se crean adherencias. Imagínate si en un cuadro de endometriosis haces una laparotomía exactamente, el cuadro que dejas es terrible, ¿no? O sea que la laparoscopia tiene que hacerse y en su momento, como es lógico, y normalmente esperamos, ya te digo, estos momentos reproductivos, a menos que haya una muy mala calidad de vida, que lógicamente hay que también hacer una laparoscopia para intentar hacer un poco de limpieza de estos implantes endometriósicos. Hay algo que sale un poco del contexto, pero que aprovechando tu expertise, quisiera preguntar de una de los asistentes que ha preguntado, es que ¿qué solución, comillas, tendría el hecho de portar de forma crónica estos fibromiomas que muchas veces tienen muchas chicas nuestras, ¿cierto? Y que terminan, pues yo creo que hoy en día también parece ser que la estrategia es operar en situaciones solo si son anemizantes y que si causan situaciones muy deleterias en la calidad de vida del paciente. Pero si preguntaba a alguien si hay un abordaje más preciso, tal vez más íntegro, más holístico, más en busca de poder ayudar la situación de estos pacientes en general. Y esto es como saliéndonos del tema Sí, troncal, pero creo que intentando sí, cumplir una pregunta de alguien que está hecho mucha intención que se responda. sí. Los miomas básicamente dan tres tipos de problema. Uno, reglas muy abundantes, especialmente los que son submucosos, es decir, los que crecen para dentro de la cavidad uterina, los que son subserosos, que crecen como un chichón. Estos a veces son enormes y no dan ningún síntoma y no dan reglas abundantes. Por tanto, los miomas dan reglas abundantes, dan ocupación de espacio. Si tan grandes son, ocupan espacio. Hay más de 8, he operado miomas hasta de 20 centímetros. Ocupan media cavidad abdominal. Entonces esto rechaza los uréteres, aprieta el recto y es ocupación de espacio. Y tienes una masa pélvica en el embudo, que es la pélvica, en la zona del embudo es donde se instaura esta gran masa. Por tanto, aquí está todo apretado. Y, lógicamente, dependiendo también de la ubicación, sobre todo los que son submucosos, es decir, los que crecen para dentro de la cavidad uterina, pueden también dar lugar a problemas
de esterilidad también, ¿no? Defectos de implantación. No todo el mundo está de acuerdo, pero cuando buscamos un embarazo vale más que el útero esté limpio de todo, ¿no? En estos casos. Desde el punto de vista más de precisión, pues tenemos herramientas que básicamente es un poco lo que hemos comentado. Cualquier antiestrógeno, el que tú quieras, una progesterona, un Vitex, nos ayudan todos. Y hay trabajos, además, hay papers hechos donde realmente hay buenos resultados a este nivel, ¿no? Aquí habría que intentar reducir estos niveles de estrógeno, es lo que sería básico, que es lo que alimenta los miomas. Los miomas, una vez llegada la menopausia, dejan de crecer porque se alimentan, de decirlo de alguna manera, de estrógenos, y en aquel momento paran su crecimiento y con el tiempo y una caña se van reduciendo un poco de tamaño, ¿no? Pero hasta entonces van creciendo. Y en estos momentos también de premenopausia, donde hay este hiperestrogenismo, de hecho, es cuando aumenta más toda esta patología dependiente de estrógenos, ¿no? Que a veces el cuerpo también nos está hablando. Cuando empezamos a ver pólipos, miomas, fibroadenomas de mama, tumores de mama, cuidadín, que aquí hay un problema con los estrógenos. Y aquí tal vez en estos casos sí que hay que ponerse las pilas y empezar a estudiar rutas metabólicas. Y no todos estamos acostumbrados o avezados a esto, pero hay que ponerse las pilas y dedicar tiempo a estas pacientes, estudiar cuál es su caso y ofrecerles la mejor solución para encontrar estas vías de escape de los estrógenos que están aquí dando la lata. Esto es tremendamente importante. Creo que debe quedar como algo que no debemos olvidar de este directo jamás. Es lo que acabas de comentar con respecto a el hiperestrogenismo y la capacidad, el impacto que tiene tan sistémico de hacer daño en tantos sitios. Y yo creo que con respecto a esto, yo añadiría que seguro que estamos totalmente de acuerdo en que se presta atención desde etapas lo más temprano posible. O sea, porque muchas veces las chicas desde etapas muy tempranas muestran un hiperestrogenismo muy marcado y no se hace nada de cursar de su vida. Y luego queremos que no pasen las cosas que pasan cuando está en la premenopausia, en la menopausia, ¿cierto? Y realmente hay un camino de 20 años, de 20 y pico de años que se puede hacer mucho en muchas pacientes cuando manifiestan síntomas asociados a este hiperestrogenismo, que son síntomas que a veces fenotípicamente te das cuenta de que el paciente tiene un hiperestrogenismo, o sea, solo de mirarlo. Y muchas veces, sin lugar a dudas, son síntomas que el paciente, por los cuales asiste a otros profesionales, a otras especialidades, y son tratados de forma aislada. Entonces, cuesta que se englobe, se analice de forma íntegra lo que está pasando y el impacto que tiene, y que tiene esto de forma inmediata y de forma inmediata y de forma tardía en diferentes órganos y sistemas, llegando incluso a inducir mayor riesgo de procesos neoplásicos, por ejemplo, el de mama. Entonces tenemos que preocuparnos de etapas tempranas. Tenemos que educar a la población femenina en que realmente hay una cantidad de síntomas de hiperestrogenismo. ¿Quieres decir alguno? Que ahí nos preguntan, por ejemplo. De hiperestrogenismo, pues los sitios pues hipermenorrea, primero que se te ocurre son donde hay un sobrecrecimiento del endometrio, un endometrio que se hace enormemente grueso y cuando cae una auténtica catarata, que es lo que pasa en los momentos en la premenopausia, una mujer que ha menstruado toda su vida correctamente y empieza con unas reglas que no la dejan vivir. En estos momentos a veces colocamos también DIUs de progesterona. Bueno, ahí está, es una solución para muchas mujeres, relativamente bien tolerado y relativamente inocuo, también una progesterona local, ¿no? Y todas estas patologías que estábamos mencionando, ¿no? Como síntomas de estrógeno, cuando sale un fibroadenoma muy típico, muchas veces en chiquitas jóvenes de 18, 20, 25 años, son las que operamos de fibroadenoma. No estamos operando a una mujer de 40 y tantos años de fibroadenomas. Son chiquitas jóvenes normalmente, ¿no? Los pólipos, los miomas uterinos, básicamente es la patología de estrógenos que vemos en ginecología. Sí, bueno, pero si nos vamos un poquito más temprano, tal vez en las primeras décadas de la vida, bueno, de las primeras décadas de la menarquia para adelante, la tendencia a la tensión premenstrual, la retención hidrosalina, el aumento de peso sin grande ingesta, la sensibilidad en los pechos, síntomas que no solamente te están diciendo que hay una dominancia estrogénica, posiblemente que hay una déficit de progesterona también paralelo, pero que es como va a la par, es como un ratio
pues al final muchas veces vale la pena mencionarlo: ansiedad sin causa aparente, periodo de cefalea, migrañas de inicio de debut que tú no contabas con ellos, disminución de la libido. ¿Cuántos síntomas hay? Infertilidad, incluso, no sé, hasta trastorno del sueño. Es que ayer yo le decía al doctor Lao, oye, hay una cosa que me encanta que empecemos a hablar, que es el nexo entre la genética, entre las hormonas y entre los neurotransmisores. Es que producimos muchos cambios de humor sin causa aparente, fatiga sin causa aparente, alteraciones de memoria a corto plazo, me cuesta conciliar el sueño, y no quiere decir que esto solo sea por dominancia estrogénica, ojo, pero Pero, presten atención, los miomas, como bien decía, los fibroquistes de mama, los quistes de ovario, la resistencia a la insulina. Hay muchísimos síntomas que el hecho de que haya tanto nexo entre la genética de cada individuo en términos de cómo es él es porque tiene esta genética, vamos a llamarlo así para no confundir a los que nos asisten. Luego, paralelamente, los neurotransmisores y luego las hormonas, cómo las hormonas modulan el comportamiento de los neurotransmisores a través de las enzimas que genéticamente podemos disponer de ellas por nuestra genética, pero que se manifiestan a la baja o al alza en dependencia de nuestras hormonas. Por eso hay tantos cambios en la mujer con respecto al hombre, en términos de los propios ciclos menstruales, ¿cierto? Que es un ir y venir constante. Entonces, esto es tremendamente importante que lo empecemos a entender, porque si no lo entendemos, se nos escapan muchas cosas y le echamos la culpa. No, tú creo que tienes una depresión, tienes estrés. Sí, bueno, a ver, tiene estrés. Caramba, estrés puede tener, pero vamos a ver hasta qué punto ese estrés está en el marco del estrés o realmente se está convirtiendo en un camino hacia la patología. Esto hay que prestarle muchísima atención. Yo creo que ayer se lo decía a Ignacio, me gustaría que empezáramos a repercutir este concepto porque tiene una implicancia tremendamente importante en poder determinar realmente de dónde vienen los síntomas. Porque una de las cosas que ayer él también mencionaba es poder accionar, ¿cierto?, sobre genes accionables, nunca mejor dicho, y basado en el conocimiento de los mecanismos moleculares envueltos, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos nosotros, siempre estamos intentando buscar el porqué para poder entrar en el porqué, no solamente aliviar la sintomatología. A veces que hay que aliviar la sintomatología paralelamente, no queremos que nadie sufra, pero el saber el porqué es lo que nos quita el sueño, literalmente, lo que estamos intentando siempre buscarle las cuatro patas al gato, literalmente, porque caballero, a todo esto, es que esto es un tema que no, es un tema que me toca muy profundo. A todo esto hay grandes médicos de toda la vida que todavía, machos, separan las cosas como si o sea, las cosas, los síntomas de una paciente, como si la pobre paciente se dividiese en 10. O sea, no, yo tengo distensión abdominal, no, eso no tiene nada que ver con el estrés. No, no es que me falta la regla y tal, o todo lo contrario, eso es por estrés o eso no tiene nada que ver con el estrés. Y tú sabes lo que es el estrés, tú sabes cómo funciona el organismo cuando está en euestrés y en disestrés, pues no lo sabemos. Y eso hay que rescatarlo. Y luego el contexto, triada maravillosa. Mis neurotransmisores que van a determinar cómo me siento, cómo funciono, cómo estoy. Mi genética de base que favorece que yo tenga una personalidad X. Y luego mis hormonas. Es que esta triada es inseparable, tremendamente importante. Yo lo estoy comprometiendo a ver si se hace un curso de esto que puede ser muy interesante para que el profesional sanitario promedio, hombre, viera la integración, porque puedes entonces responder a muchas preguntas que a veces nos hacemos y a veces no nos hacemos y nos pasan por delante los síntomas. Y evidentemente no es agradable porque es el paciente que la pasa mal. Bueno. Qué interesante lo que acabas de decir, todo esto. O sea, has hecho una aportación maestral. Vamos, esto ha sido fantástico, de verdad. No, porque es una realidad. Yo creo que en el fondo no tiene desperdicio. Es lo que buscamos, todos los que estamos en la CESAR, lo que estamos detrás del abordaje de la salud de precisión, porque en el fondo nos damos cuenta de que una golondrina no hace verano, de que no hay duda que tienen que haber muchas golondrinas para que haya verano y que hay que ser un poquito consecuente. Y si tú no sabes de algo, no sabes. Y como bien tú dices, oye, déjame analizar esto, déjame estudiarlo en profundidad, déjame organizar el mapa, ver cómo lo podemos hacer de una forma estupenda. Ya eso es terapéutico, machos, eso es terapéutico. Sí, esto es honestidad también, es honestidad. absolutamente, es que ser honesto, hombre, no hay que inventarse ninguna cosa en especial.
si es que ser honesto, si ser honesto te permite dormir tranquilo. Y dormir tranquilo es muy importante en cualquier momento de la vida. Sí que lo es. Oye, pues ha sido un agrado, no hay duda alguna. Joan, la verdad es que es un agrado poder tenerte este año como ponente en el Congreso. Espero que muchos de los asistentes aquí estén con nosotros en el Congreso, te oigan hablar a ti allí, a todos los ponentes que van. Estamos muy contentos con el grupo que hemos organizado este año. Creo que tenemos un programa que es literalmente de lujo, y además yo creo que estamos empezando a recibir pues noticias muy bonitas, incluso de fuera de España, con el interés de duplicar este programa en otro país. Fijaros, qué cosa más, yo no, esto no lo había percibido nunca, pero de alguna manera es el trabajo que íbamos haciendo varios años. Todos nosotros ahí, pico y pala, con la mochila en la espalda, intentando hacer lo mejor para nuestros pacientes cada día. Un abrazo grande. Espero, familia, que estén todos muy bien. Le esperamos allí en el Congreso a todos los que quieran ir, sin lugar a dudas. Y síganos, que no dejen de seguir al doctor Matas, es importante. Si tienen algún paciente con una alteración ginecostétrica o sobre todo ginecológica, digo yo, porque muchos ginecólogos amigos se han tirado más por Obstetricia ya poca, Jorge. la tendencia poca, ¿cierto? Pero Hace un año que hice el último parto y de aquí ya está. Yo puedo Bueno, ayudar durante el embarazo, ayudo en metales pesados, en ahí está. lo que quieras, Que, pero lo demás lo delego. que sí que es importante. De todas maneras, tenemos invitada a una compañera, a la doctora Laia Vidal, que está dedicada al ámbito obstétrico también muy importante, porque esto es una tierra que también está poco atendida en general, ¿no? Así que bueno, nada, haciendo lo que nos gusta, que es lo más importante. Un abrazo grande, familia. Nos vemos. Muchas Seguimos en gracias. contacto. Chao. Gracias. Gracias, Jorge. Nos vemos. Nos vemos.